¿Conoces el proyecto Arbolar? Arbolar es un proyecto cooperativo para el desarrollo territorial, coordinado desde la Fundación LAR, con el objetivo de promover la forestación en toda nuestra región y contribuir a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. La educación y la participación social son las dimensiones más importantes del proyecto, que cuenta con el apoyo de la Agrícola Regional, el asesoramiento del INTA y colabora con la campaña 1 millón de árboles argentinos. El proyecto fomenta la plantación de especies nativas propias de nuestra región, como así también especies denominadas benéficas, como las aromáticas, medicinales, melíferas, comestibles, maderables, entre otras. ¿Conoces el proyecto Arbolar? Arbolar es un proyecto cooperativo para el desarrollo territorial, coordinado desde la Fundación LAR, con el objetivo de promover la forestación en toda nuestra región. Cuenta con 3 líneas de acción. Árboles para el encuentro, destinados a transformar espacios públicos en lugares con identidad, forestados y cuidados por la comunidad. Aquí se integra la propuesta Vías Verdes Entre Ríos, que promueve la transformación de las vías de tren abandonadas en una red de senderos y corredores biológicos. Árboles para escuelas rurales, orientado a generar barreras forestales diversificadas que protejan los centros y entidades educativas. Árboles para los campos, destinado a productores rurales que deseen desarrollar experiencias de forestación y producción sustentable. ¿Conoces el proyecto Arbolar? Arbolar es un proyecto cooperativo para el desarrollo territorial, coordinado desde la Fundación LAR, con el objetivo de promover la forestación en toda nuestra región. Busca además generar una transición en las dinámicas del paisaje, fomentando la biodiversidad y el desarrollo regional sustentable. En esta etapa 2021-2022, el proyecto se implementa en los departamentos Paraná y Diamante, a través de la participación de escuelas rurales y urbanas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y municipios, actores activos en la articulación en red de esta iniciativa. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Me llamo Leandro, soy el director de la Fundación LAR, de la Agrícola Regional. Y bueno, bienvenidas a este primer encuentro virtual del ciclo de capacitaciones sobre educación ambiental que estamos organizando en conjunto con la Fundación y el Consejo General de Educación. Acá nos acompañan Juan y Macarena, que van a ser los que van a tomar la palabra en el día de hoy. Y bueno, bienvenida a toda la gente de toda la zona, de las escuelas que estuvimos visitando, de Libertador, Seguí, Diamante, Valle María, Tabosi y bueno, y Crespo también. Así que bueno, la idea es tener 3 encuentros en los que vamos a tratar distintas temáticas relacionadas a la educación ambiental y también relacionadas a la bajada a tierra de esta educación que en la propuesta es a través del proyecto Arbolar, que bueno, recién veían algunos, medio repetitivos los spots, pero bueno, quedaron ahí girando, algunos spots del proyecto, de las ideas del proyecto, que bueno, de a poco tratamos de ir concretándolo en cada uno de los lugares, y a partir bueno, de distintas estrategias, viendo lo que es factible de realizar, lo que es posible, y bueno, entendiendo de que cuando más gente haya involucrada, cuando más escuelas y redes involucradas, instituciones y de lo público y lo privado haya involucrado, más fácil va a ser de desarrollarlo, ¿no? Así que bueno, dar la bienvenida a todas, a todos, y
Bueno, le dejo la palabra a Macarena y a Juan. Entiendo que ahora vamos a compartir en el chat un formulario de Google en donde se van a desarrollar las inscripciones. Y bueno, quizás para el próximo también de esa forma tomaremos como la asistencia para ver quiénes participan de todos estos encuentros. Así que Dale, bueno, buenísimo. Yo ahí lo comparto. Ahí dale. está, recién lo subí al formulario, así que ahí ya se pueden ir anotando. Bien, ahí está en el chat entonces. Bueno, yo aprovecho entonces también para saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Macarena Villalba, soy parte del equipo técnico del Programa de Educación Ambiental de la provincia, del Consejo General de Educación. En esta oportunidad, bueno, fuimos convocados por la Agrícola, más que nada para poder acompañar en este proyecto que se llama Arbolar, Escuelas y Territorio, así que bueno, estamos muy contentos de poder acompañarlos y poder también conocer cada vez más a más docentes, a más escuelas que están trabajando con lo que tiene que ver con lo ambiental, que como ya iremos viendo más adelante, bueno, es un arduo trabajo y es importante que cada vez seamos más. Bueno, también saludo, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Juan José Villarroel, también junto a Macarena integro el equipo técnico del programa de educación ambiental. Nosotros formamos o integramos la coordinación de desarrollo curricular y formación docente continua, que bueno, la tenemos como coordinadora a Irma Bonfantino, que bueno, les deja sus saludos. En estos momentos ella no está con una cuestión de salud ahí que tiene que resolver y bueno, no se pudo conectar, que bueno, ella quería saludar y también estar en esta primer clase de la capacitación, de esta formación. Así que bueno, les dejo el saludo. Un poco comentarles que nosotros con Macarena nos integramos este año, estamos aprendiendo un montón de cosas vinculadas a lo que es el programa de educación ambiental en concreto. Y bueno, justamente en una de esas cuestiones que estamos aprendiendo fue justamente interiorizarnos en este proyecto sumamente importante e interesante que es el de Arbolar, el de la Fundación, que bueno, ya incluso estamos proyectando otras actividades a futuro y como dice por ahí Leandro, es una cuestión o un proyecto sumamente relevante porque permite llevar a territorio esta educación ambiental que nosotros trabajamos justamente desde el programa en el Consejo de Educación. Bueno, comentarles que como ustedes son todas docentes y seguramente conocen y saben que el programa de educación ambiental en la provincia está desde el año 2007, ¿sí? Y surge justamente porque la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, en ese momento de discusiones álgidas por la instalación de las papeleras, les pide al gobernador de turno en aquel momento que se ocupe de la educación ambiental, y es así como surge el programa de educación ambiental, que ha ido creciendo, que se ha ido complejizando, produciendo materiales didácticos, generando charlas, formaciones y también participando en distintos eventos, ¿no? O en distintas convocatorias. Bueno, nosotros justamente lo que queremos hacer en esta primera clase es un poco poner en diálogo esta cuestión de la educación ambiental, del derecho de la educación ambiental, de lo que implica la educación ambiental en las escuelas. Así que queríamos compartir una presentación. Maca, no sé si la querés compartir vos. Dale, sí. Y lo vamos conversando. Avísame si ahí se ve. Yo ahora Sí, se ve bien. la pongo de manera de presentación, así se ve grande. Bien, que el proyecto se llama, bueno, Escuela y Territorio. Bueno, ¿Ahí se ve? arrancamos. Sí, ahí se ve perfecto. Se ve bien.
Bueno, comentarles que nosotros, bueno, Macarena, no sé si dijiste vos, era de Rosario de Tala, y yo soy de Victoria. En mi caso yo soy profe de biología, también soy docente de escuela primaria, aunque no he estado ejerciendo, pero hace 20 años que soy docente, hace 20 años que vengo trabajando en educación ambiental, más que nada en el aula, y en formación docente, ¿sí? Y Maca, no sé, vos querés comentar un poco de tu trayectoria. Tampoco conté de ahí de mi formación docente. Bueno, yo soy profesora de artes visuales, también egresada hace 10, 11 años ya va a ser. Vivo en Rosario del Tala. También trabajo la temática de educación ambiental hace 15 años, básicamente, antes de recibirme también, con un grupo de madres y artistas y compañeras de trabajo de acá de Rosario del Tala. Iniciamos una asociación civil que se llama Gacetigazún, en el cual trabajamos con la educación ambiental y también con la soberanía alimentaria, más que nada para las infancias, y bueno, y entonces también por eso es como un placer poder estar como trabajando ahora en el programa de educación ambiental a nivel provincial, porque realmente entendemos que cada vez es más necesaria como una mirada integradora, una mirada heterogénea de todo lo que tiene que ver con las problemáticas ambientales, así que bueno, esa es un poquito la presentación. Bueno, y junto con Juan también somos, ahí en cualquier momento nos recibimos de magíster en educación y desarrollo rural, así que eso también ahí nos ha ayudado a comprender de alguna manera no solamente lo que tiene que ver con los procesos educativos, que son muchos y son y muy intensos, digamos, sino también entendernos en lo que tiene que ver con lo social, desde una perspectiva del desarrollo y desde la producción también. Entonces, bueno, eso también nos hace observar al ambiente de otra manera, de una manera como un poco más amplia, un poco más integrada, y como una realidad social, más allá de lo que tiene que ver con la naturaleza específicamente. Bueno, arrancamos Maca. Dale. Eh, Antes, cualquier cosa, si nos tienen que hacer alguna consulta o tienen ganas de contar alguna iniciativa que vienen haciendo, si algún tema les resuena, o pararnos para hacer alguna intervención, o hay una manito que se puede levantar, bueno, o abren el micrófono y nos van diciendo, más que nada para que no sea como un monólogo, sino más que nada un compartir de experiencias también. Perdón, hay solamente, porque estoy viendo acá en el chat del grupo, hay solamente algunas personas que están con algunos problemas de audio. Yo entiendo que es por los dispositivos personales, porque el resto se está escuchando. Así que por ahí la recomendación es salir y entrar de vuelta, o si tienen otro dispositivo, probar desde otro dispositivo. Dale, sí. Nosotros nos escuchamos también bien, así que capaz que es eso. Cualquier cosa, de todas maneras, obviamente que está bueno que puedan estar, pero la presentación después se las podemos compartir también si tienen ganas de tener el material, así que no se hagan problema. Sí, después vamos a estar, perdón Maca, después vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la Fundación, así que lo pueden ver de vuelta de ahí, pero bueno, siempre es mejor estar en el tiempo real, ¿no? Para preguntas y para estar en el tiempo real. Exacto. Bueno, ajá. Dale, Maca, sí. No, es más que nada esto, nosotros nos vamos a encargar en esta oportunidad del módulo 1, y este módulo tiene, bueno, varias temáticas para abordar, el tema de normativas, las corrientes, algunos conceptos también, y finalmente vamos a trabajar un poco con cómo vamos a trabajar en la escuela directamente, cómo vamos a transversalizar esta dimensión de la educación ambiental en el currículum de cada una de nuestras escuelas.
Bien. Y bueno, conversando un poco con Macarena y con el equipo, y también con lo que veníamos pensando, y con lo que ya se viene hablando también a nivel nacional y obviamente a nivel internacional, decíamos, bueno, queremos arrancar con esta imagen que tiene que ver un poco con una preocupación global, que es la cuestión del cambio climático, ¿no? Y que, como ustedes habrán escuchado, los últimos informes del panel intergubernamental de cambio climático, que fueron entre febrero y marzo, fueron como informes un poco alarmantes, porque nos dan a entender que este calentamiento global que ya se viene dando y que se viene discutiendo en encuentros internacionales, intergubernamentales, este calentamiento global está en incremento, parece mucho más rápido de lo que se venía dando, y que por lo tanto los impactos pueden darse en mucho menos tiempo de lo que se creía, ¿sí? Y que incluso pensamos aquellas personas que tenemos más de 30 años y comparamos por ahí el clima que teníamos en nuestra infancia y lo vemos ahora, y sí, el clima ha cambiado, los inviernos son distintos, los veranos también son distintos, ¿sí? Entonces, un poco pensar en este cambio climático, ¿no?, como un problema que nos interpela como sociedad, ¿no? Y pensar justamente a la educación ambiental como esta que tiene que generar las condiciones para que niñas y niños, que son las generaciones futuras, puedan comprender, interpretar y actuar frente a esto que nosotros llamamos la crisis ambiental, ¿no? Y en pos de un mundo mejor. No es que nosotros, o sea, parece algo lejano esta cuestión del cambio climático global, pero bueno, justamente estamos en un proyecto que es el de Arbolar, y que tiene que ver justamente con prácticas que están relacionadas a justamente cómo podemos responder a ese cambio climático global con acciones concretas. Por ejemplo, plantar árboles, ¿no? Y plantar no cualquier árbol, sino plantar árboles nativos, especies autóctonas. Entonces, un poco arrancar por esto, por la cuestión del cambio climático global como una cuestión que nos atraviesa, que atraviesa toda la humanidad, ¿no? Que pone en jaque a toda la humanidad, toda la civilización en este momento, en el siglo XXI. Eso lo dejamos ahí como pregunta, seguramente después lo vamos a volver a retomar, pero a partir de eso, de esta problemática general, de esta problemática global, de esto que estamos comentando todo el tiempo, cómo el clima está cambiando, cómo se dan las sequías, cómo las lluvias son torrenciales en tan poco tiempo, lo que generan estas lluvias, lo que generan las sequías, la bajante del río Paraná, cuestiones vinculadas justamente en mayor o menor grado a lo que es el cambio climático, y también a la actividad que la humanidad ha tenido, sobre todo a lo largo de todo el siglo XX, en nuestros territorios. Ahí Ahora sí, levantó un la poco... mano una compañera, Lidia, ¿puede ser? Lidia, te damos la palabra, ¿querías decir algo? No, a lo mejor. No, capaz que... Bueno. Ahora, nosotros queríamos abordar la cuestión de la educación ambiental desde el marco normativo, para llegar a entender que justamente la educación ambiental en estos momentos es un derecho esencial de niñas y niños, y bueno, y en realidad de toda la ciudadanía en nuestro país. Y en ese sentido, quería mencionar algunas normativas que nos llevan justamente a este interés por la educación ambiental. Primero, a partir de la Constitución Nacional, el artículo 41, que seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar, porque se menciona constantemente cuando hablamos de lo que es la educación ambiental, y porque el artículo 41 de la Constitución nos habla justamente del derecho a un ambiente sano y diverso, y además a tener, a recibir educación, información y educación ambiental.
Este artículo de la Constitución Nacional lo que va a hacer es, de alguna manera, recibir lo que ya se venía debatiendo internacionalmente en los diferentes países vinculados a lo que es la cuestión ambiental, ¿no? Que ya se comienza a hablar de esto en la década del 50, pero en la década del 70 es cuando comienza justamente un interés mayor por parte de los gobiernos de los distintos países del mundo por la cuestión ambiental y concretamente por avanzar en lo que es la educación ambiental. Entonces, las constituciones de los distintos países comienzan a tomar esta cuestión de derecho al ambiente sano. Nuestra Constitución lo hace en la última reforma, en el 94, en este artículo 41. Y a partir de ahí se abre todo un abanico de leyes nacionales y provinciales que, digamos, le dan forma justamente a ese derecho al ambiente sano y diverso y al derecho a una educación ambiental. Tenemos la Ley General del Ambiente, que es del año 2002, 25.675, bueno, que justamente la Ley General del Ambiente propone a la educación ambiental como el instrumento que tiene que promover justamente cambios y valores, cambios en los valores y las conductas sociales, apuntando a lo que se comienza a denominar esto del desarrollo sustentable. La misma Ley Nacional de Educación 26.206 del 2006, en su artículo 89, justamente plantea la necesidad de la implementación de la educación ambiental. ¿Sí? Esto lo recupera, obviamente, la Constitución, nuestra Constitución de la provincia de Entre Ríos del año 2008 y después la Ley de Educación Provincial del año 2009. Algo interesante que plantea la Constitución Provincial en relación a la educación ambiental es que dice que la educación ambiental es inherente a la educación común. ¿Sí? Es decir, que es algo fundamental, es como una dimensión más dentro de la educación común. Y esto lo vuelca la ley provincial al hablar de que la educación ambiental tiene que ser una construcción que transversaliza, dice, el currículum y las áreas del conocimiento disciplinar. ¿Sí? Avanzando en toda esta relevancia, que después un poco la vamos a retomar, ya cuando un poco vayamos cerrando esto, la ley provincial, tenemos una ley provincial de educación ambiental del año 2015, Entre Ríos como una de las pioneras en avanzar y proponer una educación ambiental, una ley de educación ambiental, en el año 2015, la 10.402, que justamente lo que hace es plantear o garantizar justamente la política educativa ambiental en nuestra provincia, en base de los principios de preservación del ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable. Y bueno, el año pasado celebramos que se implementa, se reglamenta la Ley Nacional de Educación Ambiental, la 27.621, ¿sí? Se aprueba esa ley. Bueno, esta ley que este año nosotros estamos trabajando fuertemente en la implementación de esta ley a nivel jurisdiccional en la provincia de Entre Ríos, porque nos manda a pensar lo que en la ley se llama la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral, que implica no solamente al sistema de educación formal, sino además también al sistema de educación no formal. Todas las instituciones vinculadas de alguna manera a la educación ambiental, incluso aquellas que no, como por ejemplo los medios de comunicación, tienen que de alguna manera retomar lo que se plantea en la Ley de Educación Ambiental Integral. Es decir, estamos en estos momentos, si bien se ha avanzado muchísimo ya en la provincia, digamos, en lo que es educación ambiental, pero al tener esta ley nacional, digamos, ya tenemos un panorama que respalda mucho más lo que veníamos haciendo, ¿no? Así como también tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que parte de una ley
nacional, ahora nosotros también tenemos esta ley de educación ambiental integral, y por lo tanto ya hay otro interés y otra demanda que lleva justamente a plantear la educación ambiental como un derecho, ¿no? Desde el marco del derecho. Y además comentarles que, así como para hacer un paralelismo, ¿no?, entre la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Educación Ambiental Integral. Para la Ley de Educación Ambiental Sexual Integral tenemos la Ley Micaela. Nosotros en Educación Ambiente tenemos... Ahí hay un micrófono Escucha abierto. Un micrófono abierto. Tenemos un micrófono abierto, no sé quién. De Jessica, me parece. No. A ver si pueden cerrar el micrófono. Yolanda. Yolanda, tenés el micrófono abierto. Si podés cerrar. Para que ellos solo con el micrófono abierto, creo, vos lo tenés cerrado también, Juan. Ahí está, ahí estamos. Bien, volvía. Hacía un paralelismo, ¿no? Pensar un paralelismo que mientras que para la educación sexual integral tenemos la ley Yolanda, perdón, estoy un poco trabado, la ley Micaela, que mandata a formar en cuestiones de género a todas las personas que son funcionarios de los 3 poderes del Estado. Aquí en ambiente, en educación ambiental, tenemos la ley Yolanda, ¿sí?, que justamente hace lo mismo, es decir, mandata a formarse en cuestiones vinculadas en ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable a todas aquellas personas que son funcionarios de los 3 poderes del Estado, ¿sí?, que eso también ya se está pensando, ya hemos tenido varias reuniones convocados por la Secretaría de Ambiente de la provincia, y bueno, y es también acompaña la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral. ¿Sí? Un poco pensando, si querés seguimos con el otro Maca, esto de que las propuestas de enseñanza que llevan a pensar las problemáticas ambientales, como por ejemplo el cambio climático global, lo tenemos que pensar desde el enfoque de derecho, ¿no? Ya tenemos ese camino que nos habilita la Constitución Nacional en su artículo 41. ¿Y qué es lo que tenemos en la escuela? ¿Cuál es la herramienta, la perspectiva, el paradigma que tenemos para trabajar en la escuela este derecho? La educación ambiental, la perspectiva de la educación ambiental, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que entendemos por educación ambiental? ¿Sí? ¿Alcanza solamente trabajar educación ambiental tomando la efeméride del 5 de junio, ¿sí?, y mencionando o describiendo el concepto de ambiente? ¿Alcanza eso? ¿O acaso cuando hablamos del derecho a educación ambiental estamos hablando de una cuestión mucho más compleja y que necesariamente tiene que integrar todas las áreas en este caso de la escuela primaria, en el nivel inicial, que trabaja ya también de forma integrada, y ni hablar en la escuela secundaria, en donde tenemos todas las asignaturas? Un poco la cuestión es plantear esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental? ¿Sí? Y cómo debemos trabajar la educación ambiental en las aulas para poder llegar a avanzar en este proyecto tan interesante que es el proyecto que nos presenta la Fundación LAR, el proyecto Arbolar. Es decir, ¿cómo debemos pensar esto de la plantación de árboles y plantas nativas o autóctonas en general? ¿Cómo lo tenemos que pensar o lo debemos pensar desde la educación ambiental? ¿Solamente desde el marco de la biología o de las ciencias naturales? ¿Sí? ¿O implica pensarlo desde otro lugar? Maca, si querés. Bueno, y ahí un poco irnos a animarnos a pensar en esto de las diferentes corrientes de la educación ambiental, ¿no? No hay si bien hay muchos manuales de educación ambiental, no hay un manual único de cómo seguir, qué hacer exactamente, qué herramientas tomar.
¿Por qué? Porque hay muchas maneras de ver la educación ambiental. Y más que nada, esa es una característica principal de la educación ambiental, su heterogeneidad, ¿sí? Hay infinidad de prácticas y esto de hablar de que la educación ambiental es una dimensión dentro del currículum, digamos, está de alguna manera, nos atraviesa, ¿no? Y es aún más que un eje transversal, sino que está constantemente dentro de nosotros, nos hace nos invita más que nada a pensarla como, básicamente como una disciplina abierta, ¿sí? Y que está en plena construcción, todo el tiempo la vamos construyendo, ¿sí? Aparte, de alguna manera, la identidad que le da su propio objeto de estudio, que es el ambiente, ¿no? Y que también está en constante reformulación su significado, nos hace entenderlo como justamente esto, como una educación que está en constante construcción, que necesita la complejidad y que necesita que la miremos desde diferentes puntos de vista. Más que nada, que nos animemos a pensarla desde sus problemáticas y también entendiendo que la podemos tomar con diferentes metodologías. Y ahí es a donde nosotros, como docentes, esa es nuestra fortaleza también, poder tomar la temática y poderla diversificar de la manera en que nosotros sintamos que es mejor para el grupo de alumnos, mejor para la escuela y también mejor para lo que vamos a abordar específicamente. Acá en el documento que después le vamos a compartir, cada tanto hay algunos links para que ustedes después los puedan abrir. En algunos son manuales, en otros son videos, pero que, digamos, es tan amplia esto de la educación ambiental, es una dimensión tan amplia que siempre nos van a quedar cosas afuera y siempre nos van a quedar cosas para seguir hablando. Entonces, básicamente en todo el documento hay diferentes links de acceso para que lo puedan ir viendo. Fundamentalmente la educación ambiental es una educación para la acción, ¿sí? No es solamente una educación teórica, básicamente es una educación para el hacer todo el tiempo, para el preguntarnos, para el investigar y para ir generando respuestas a esas preguntas que nos van surgiendo, ¿no? La educación ambiental tiene diferentes rasgos, por eso es importante que tengamos en cuenta que no solamente la podemos trabajar como una dimensión ecológica o como una dimensión desde las ciencias naturales. La podemos trabajar como una educación comunitaria, porque en la escuela, en todos lados, pero en la escuela básicamente, se sostiene a base de su comunidad. Entonces, es importante que miremos la comunidad en la que estamos trabajando. Ahora me voy con esto que hablaba Juan específicamente, ¿no? de que nos convoca un proyecto. Entonces, en nuestra escuela, ¿qué además del proyecto, qué le puedo aportar además de la plantación de árboles? A ver, mi comunidad, ¿qué le interesa a mi comunidad educativa? ¿No? Como tratar de verificar eso para también de alguna manera tener a la comunidad de aliada, ¿no? Porque eso es muy importante, porque así se sostienen los proyectos también, teniendo una comunidad que nos acompaña, que nos ayuda y que nos sustenta y que nos alienta también. También es una educación ciudadana, porque también debemos pensarnos como sujetos de derecho. Entonces, bueno, ¿por qué es importante que yo me preocupe y me ocupe de la educación ambiental? ¿Sí? Es una educación política también, porque muchas veces cuando lo trabajamos, lo vamos a ver más adelante, a esto de trabajar la educación ambiental también desde una pedagogía del conflicto, a ver, pensar, hacer el ejercicio de pensar, a ver, si esto no funciona, ¿qué hago entonces? ¿Cómo hacer entonces para que esto funcione? Eso es una educación política, ¿sí? Esto no funciona, yo veo el problema, bueno, trato de buscar una solución. Pueden ser problemáticas
pequeñas, pueden ser problemáticas sencillas, puede ser que le encuentre una solución al momento, o puede ser que encuentre muchísimas otras soluciones y que por diferentes razones no se puedan llevar a cabo. Pero ese ejercicio hace a la educación ambiental y hace al aprendizaje tanto de esos alumnos y alumnas, como también a nuestro propio aprendizaje como docente. Es una educación problematizadora. ¿Por qué? También porque básicamente como esto de que muchas veces provocar buenas preguntas no es tan, es mucho mejor que las buenas respuestas, ¿sí? Porque capaz que no tenemos absolutamente todas las respuestas, o las respuestas las podemos tener nosotros, como decía ahí Juan en la efeméride, bueno, le ponemos, el ambiente es esto, pero ¿qué pasaría si en realidad nosotros empezamos a preguntarle sobre, no solamente sobre qué entienden como ambiente, sino ir a otro tipo de nociones también, investigar un poquito más de repente esto de la conexión que tienen con su entorno, con la naturaleza circundante, con pensar en este proyecto en específico, del proyecto Arbolar, qué vinculación tenían sus antepasados con la flora nativa, ¿no? ¿Qué vinculación tenemos ahora? Muchas veces ese tipo de preguntas, ¿no?, nos genera muchísimo más aprendizaje que darle las respuestas ya resueltas, ¿no? Es una educación ética porque nos compromete al respeto, a la solidaridad, a la responsabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del consumo, de los residuos, ¿sí? Es una educación que también trabaja sobre esto de cómo poder ayudar, cómo poder acompañar y cómo poder hacernos cargo de lo que estamos generando nosotros como comunidad. Y básicamente es una educación para toda la vida. ¿Por qué? Porque nos va acompañando. Como muchas de este tipo de dimensiones, como hablaba Juan también con la dimensión de ESI, por ejemplo, es una educación que es para toda la vida, porque vamos a ir adquiriendo diferentes nociones, diferentes concepciones, vamos a ir desarrollando también una mirada crítica, de la mano de que vamos aprendiendo y vamos creciendo con este tipo de educación, ¿sí? Con este tipo de temática. Y además es como esto, ¿no? Es una educación para poder vivir en comunidad de una manera más justa, más sana y más limpia. Entonces, por eso más que nada se observa y la vemos como una educación para toda la vida, o para la sustentabilidad de la vida también. Ahí, Maca, yo lo que quería, digamos, también sumar a lo que vos decís, digamos, la importancia de, cuando planteamos educación ambiental, la importancia que tiene el equipo directivo, ¿sí? En el caso de escuelas en donde haya directivos con docentes a cargo, a la hora de, por un lado, recepcionar las problemáticas ambientales o los intereses vinculados a la educación ambiental de los niños y las niñas, de los propios docentes e incluso de la comunidad, ¿sí? Porque es el equipo directivo el que justamente puede hacer atravesar esa problemática ambiental, ese interés por la educación ambiental en los proyectos educativos institucionales, ¿sí? Y a lo mejor este proyecto, que es el proyecto de Arbolar y que comienza con este curso, puede tomar mucho más cuerpo si se institucionaliza, ¿no? Si toma cuerpo y se incorpora justamente en este proyecto educativo institucional, y que necesariamente requiere de escuchar a niños, a niñas, a la comunidad educativa, a la familia, ¿sí? a los y las docentes, para ver bueno, cuáles son sus percepciones acerca de este trabajo, de este proyecto que estamos haciendo, como estaba un poco comentando Macarena. Por otro lado, estas problemáticas ambientales que nosotros tomamos de la educación ambiental, ¿sí? Y que de alguna manera buscamos primero pensarlas para después tratar de justamente diseñar algún tipo de respuesta. Son problemas ambientales que a veces nos exceden,
porque también es cierto que no es la escuela la que tiene que solucionar justamente estos problemas ambientales. Sí, obviamente tiene que enseñar, digamos, de alguna manera, porque está formando ciudadanos, y en ese sentido, como decía Macarena, la educación ambiental es una educación política, porque está vinculada a la acción, y también vinculada a la ética, pero justamente estos problemas ambientales nos exceden o exceden a la acción que a veces tiene la escuela. Pero lo importante es que niños y niñas puedan entender que frente a una determinada problemática ambiental, que puede ser pequeña, ¿sí? O una determinada situación vinculada a una problemática ambiental, el trabajo colaborativo en equipo, ¿sí? Puede conducir o debe conducir necesariamente a mejorar esa situación, ¿sí? Que es un poco a lo que apunta también este proyecto. Y volviendo a la cuestión de la educación ambiental como derecho, y además es una necesidad, porque las problemáticas ambientales y los conflictos ambientales están creciendo día a día, ¿sí? Y los niñas y niños, adolescentes y jóvenes, tienen que estar formados en esa cuestión. Quizá hace 20 años atrás, por distintos motivos, porque a lo mejor no circulaba tanto la información, porque la cuestión de la educación ambiental se estaba un poco, digamos, entretejiendo mejor, se estaba formalizando un poco más, quizá no aparecía como necesidad esta cuestión de la educación ambiental, pero hoy en día es una de las necesidades claves para cualquier ciudadano y ciudadana del siglo XXI, poder comprender de qué se tratan las problemáticas ambientales, por qué tenemos derecho a un ambiente sano y diverso, y por qué también tenemos derecho a una educación ambiental. Dale, Mac. Cualquier duda, cualquier consulta nos van parando, si no, nosotros seguimos, pero cualquier cosa nos van parando. Bueno, esto también que veníamos charlando un poco de los conceptos de ambiente y los conceptos de territorio, que son diversos y que han cambiado también a lo largo de la historia. Hay debates que son tradicionales y hay otras cuestiones que son preocupaciones más actuales. El debate tradicional ponía al ambiente, al concepto de ambiente, ligado específicamente desde la ecología, que la ecología es una ciencia nueva también de alguna manera, más o menos de los años 70, y que también proviene de la biología, entonces podemos decir que viene de las ciencias sociales, ¿no? Y las miradas más que nada estaban relacionadas al ambiente y a la naturaleza. Luego de diferentes luchas sociales también, las ciencias sociales son las que empiezan a comprender, empiezan a realizar investigaciones, ¿no? Sobre que en realidad el ambiente no es una separación no es solamente la naturaleza, también es la sociedad. Y no se pueden estudiar de manera separada, porque las ciencias sociales se estudiaba como más que nada todo el mundo humano, por decir así. Y las ciencias naturales todo el mundo no humano. Entonces ahí aparece la educación ambiental, aparece el ambiente, y empieza a querer conversar entre estos dos conceptos, naturaleza y sociedad. La naturaleza y la sociedad conforman el ambiente, ¿sí? Entonces, ahí fue, y esas son más que nada como las preocupaciones más actuales, ¿no? Empezar a salir de alguna manera de esta cuestión de una perspectiva dicotómica que trabajaba solamente la naturaleza por un lado desde las ciencias naturales y la sociedad por otro desde las ciencias sociales. Obviamente que todo estas nuevas visiones y estas mediaciones entre la sociedad y la naturaleza llevan muchos momentos complejos de educación, de entenderla, de volver a dimensionarla de alguna manera. Y también, bueno, hay que sí o sí sentarlas en un tiempo histórico, por decir así, en un marco político especial, económico y cultural,
¿sí? El ambiente se basa en eso, no podemos estudiar el ambiente sin estudiar la historia de cómo se van realizando esos procesos ambientales, en qué marco político se realizaron esos procesos ambientales, bajo qué régimen económico y en qué cultura específicamente. Algo que tal vez no dijimos antes es que la educación ambiental en Entre Ríos y en Argentina trabaja mucho con esto de las pedagogías latinoamericanas. ¿Por qué? Porque entiende que estamos viviendo en un proceso, básicamente, y que tenemos que entender nuestra historia, básicamente, para entender nuestro presente. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, difícilmente vamos a poder comprender cómo llegamos a esta crisis ambiental actual, que es muy diferente la crisis ambiental que tenemos en Latinoamérica con la crisis ambiental que, por ejemplo, pueden vivir países, más que nada los países nórdicos, ¿no? que es diferente, que han accedido de alguna manera a otro tipo de información y por otra parte a otro tipo de procesos colonizadores también, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que es importante que las tengamos en cuenta. Bueno, y esto, ¿no? Que tanto la relación de la sociedad con la naturaleza juega digamos, hay que analizarla específicamente en el lugar y en el tiempo también en el que se van gestando estos procesos. Entonces entendemos al ambiente como una construcción social que se produce históricamente, ¿sí? Por eso la dimensión histórica es fundamental y que involucra diferentes aspectos. Por eso también nosotros cuando hablamos de que la educación ambiental tiene que ser heterogénea y tiene que ser compleja, ¿no? y en constante construcción, es porque nuestro objeto de estudio, que es el ambiente, también es complejo, también está en constante construcción, y bueno, y tiene varios aspectos, que no se los puede mirar solamente el aspecto social o solamente el aspecto económico, sino que tenemos que entender que tenemos una gran ensalada en todo lo que tiene que ver con lo referido al ambiente, ¿no? Y por eso es fundamental que podamos encontrar algunas líneas en las cuales nosotros nos podamos sostener. La historia es una línea importante en la cual nosotros nos podemos sostener. Conociendo nuestra historia, nosotros podemos conocer nuestro presente y entender que hay diferentes procesos que nos van atravesando para que estas circunstancias sucedan. Y con este proyecto específico de Arbolar, también nos sucede eso. Bueno, con Juan estábamos hablando sobre una anécdota, por ejemplo, de los montes en Entre Ríos, ¿no? Que son... diferente es el monte que conocemos nosotros hoy al que existía hace 30, 40 o 100 años atrás. Claro, yo le contaba a Macarena, por ejemplo, para el caso del departamento de la ciudad de Victoria, ¿sí? Alrededores, que es lo que yo conozco, ¿no? Que un libro tradicional de la historia de Victoria, que se llama La Matanza Victoria, de Murature de Badaraco, ahí la autora lo que cuenta es justamente cómo era el paisaje en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces justamente ahí mucho nos enteramos en el momento en que lo estudiamos, ¿no? De que toda esta parte, toda esta zona era bosque ribereño, un bosque con muchas especies, y sin embargo ese bosque o monte nativo fue desapareciendo debido justamente a actividades económicas en aquel momento, debido a que acá funcionaban caleras, y que para hacer funcionar las caleras se necesitaba leña, y bueno, una de las causas principales del desmonte justamente del monte nativo acá en la ciudad de Victoria alrededor era justamente la leña para obtener la cal, ¿no? Y la cal que se necesitaba más que nada en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, más concretamente en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es construida, la mayor parte del casco histórico de la ciudad de La Plata, con la cal producida en Victoria.
Y bueno, obviamente después avanzado el siglo XX, también en los lugares donde había montes, porque también había una cierta concepción acerca de lo que era el monte y también una cierta concepción acerca de la producción. El monte es concebido como algo, digamos, que no interesa o que es un estorbo vegetal y por lo tanto se desmonta y dueños de determinadas propiedades deciden desmontar para producir. Un poco eso tiene que ver también, como dice Macarena, con el momento histórico en el que determinada sociedad se encuentra y los valores que tiene en relación al ambiente o la concepción de ambiente que se va gestando y que se va construyendo. Un poco quería volver a esta cuestión, es decir, ¿por qué hay concepciones distintas o miradas distintas sobre educación ambiental? Si vamos, por ejemplo, a la efeméride del 5 de junio, entonces leemos que el ambiente, escriben los chicos por ahí en los cuadernos, el ambiente en algunos casos incluyen la dimensión social, pero en algunos otros casos incorporan o incluyen solamente la dimensión biofísica, es decir, dicen, el ambiente son los elementos físicos y biológicos que nos rodean. Entonces, ¿qué educación ambiental vamos a estar trabajando? Y depende de la concepción de ambiente que nosotros tengamos. En toda educación ambiental, digamos, que nosotros tengamos, siempre vamos a tener detrás un concepto de ambiente. Si nuestro concepto de ambiente es un concepto complejo, como dice Macarena, en donde la naturaleza está en relación a la sociedad, porque el ambiente es esa cuestión, justamente la relación sociedad-naturaleza, en un determinado momento histórico y social, ahí tenemos una concepción de educación ambiental. Ahora, si nosotros solamente consideramos ese entorno físico y biológico como ambiente, bueno, la educación ambiental que vamos a proponer es otra, ¿sí? Solamente decir, no estamos queriendo juzgar con esto que decimos, las distintas experiencias de educación ambiental, porque cada uno, depende de su recorrido y su formación, ha elaborado también una determinada forma de entender esta educación ambiental. Lo que estamos diciendo es que desde el marco que se viene trabajando y que está justamente avalado por la Ley de Educación Nacional de Educación Ambiental Integral, como la ley provincial, más el desarrollo que se ha venido dando en América Latina en educación ambiental, y que justamente lo recupera la ley, estamos hablando de un concepto de ambiente complejo. Tenemos que avanzar, digamos, en esa dirección, en entender que el ambiente es un concepto complejo, ¿sí? En donde tiene que ver un poco la vinculación, que hay entre la sociedad con la naturaleza. Acá, bueno, nosotros queríamos poner un ejemplo con un video de escuelas de innovación. No sé cómo vamos de tiempo, Juan, como para ponerlo, o... No sé, Leandro, Leandro es por ahí el anfitrión, que nos diga cómo es el tema del tiempo. Son las 7. No sé si después del video queda algo más, pero normalmente con una hora y un poquito estaríamos bien. Dale, si no, Okay. seguí, avanzamos, te pasamos la presentación y dejamos el link ahí del video para que después lo vean como un ejemplo también de esto que estamos hablando, ¿sí? Dale. ¿Te parece? Dale. Bueno, también esto, de las diferentes concepciones de naturaleza, ¿sí? Digamos, no podemos, si bien decimos que el ambiente es naturaleza y sociedad, durante mucho, mucho tiempo visualizamos al ambiente básicamente como naturaleza, entonces está muy ligado a la naturaleza. Entonces es importante que entendamos las concepciones de naturaleza como para entender la relación que el hombre, las sociedades, digamos, decir el hombre, ¿no? Pero las sociedades tienen justamente con la naturaleza. Como para simplificarlo de alguna manera, damos como estos 3 ejemplos. Pensar en la naturaleza como fuente de vida es un pensamiento, más que nada una concepción o una cosmovisión que tenían los pueblos originarios, las civilizaciones primitivas más que nada, en el cual veían a la naturaleza como
tenían una relación con la naturaleza, desde lo místico también, ¿sí? Luego una concepción ya un poco más, un poco más contemporánea, sí, todavía sigue vigente, más que nada desde la modernidad también, es entender a la naturaleza como un recurso natural, ¿sí? De un recurso lo vemos como algo que está ahí que cubre nuestras necesidades, y que la importancia es esa, que cubra nuestras necesidades. No visualizamos más allá de qué costo va a tener para nosotros, para nuestras sociedades, ¿sí? La utilización de ese recurso, sino con esto yo puedo saciar mis necesidades, lo utilizo. Y una tercera concepción, que es la concepción también que se emparenta un poco a esto de la fuente de vida, pero es una concepción más que nada occidentalista, que en este momento es la que nosotros como educación ambiental es la que fomentamos, entenderla como bienes comunes. La naturaleza son bienes comunes. Y más que nada, esto de pensarla como bienes comunes está asociada a entender la crisis ambiental, ¿sí? Como nuestra generación, pero más también la de nuestros hijos o la de los jóvenes, se encuentra con un mundo en crisis, ¿sí? Entonces, este mundo en crisis, necesariamente, la sociedad de este mundo en crisis necesariamente tiene que buscar respuestas, ¿sí? Entonces, a esto de entender la crisis ambiental, que está asociada también con los modelos de producción, con el concepto de recurso natural, que ha sido muy cuestionado porque promueve más que nada la mercantilización de la naturaleza. Entonces los bienes comunes vienen a decir otra cosa. Este concepto de bien común viene a contar otra historia, otro cuento, otra forma de ver a la naturaleza. Entonces, más que nada lo que dice es que los bienes comunes no pueden ser gestionados con criterios de racionalidad individual, ni tampoco con lógicas de beneficio, ¿sí? No pueden ser propiedad privada ni estatal. Y que, aparte de esto, están vistos desde una perspectiva de acción colectiva, y que las decisiones que se tomen de esos bienes comunes tienen que venir de la movilización también de las comunidades locales, que de alguna manera la incidencia de las poblaciones en los lugares es importante, y que también pueden elegir qué se hace con ese bien común. Tiene importancia, tienen peso. No solamente los estados y no solamente las empresas privadas, sino que la sociedad en su conjunto también tiene derecho a poder defender la naturaleza como un bien común. Bueno, hay diferentes aportes epistemológicos y metodológicos en la educación ambiental. La pedagogía del conflicto es algo que lo tomamos muchísimo, porque más que nada también, por esto que veníamos diciendo, estamos en un momento en el que el conflicto ambiental es parte de nuestro cotidiano. Acabamos de salir de una pandemia, digamos, son cuestiones que nos están atravesando cada vez de manera más cercana, ¿sí? Entonces, entender la pedagogía del conflicto es entender que hay una manera de poder buscar respuestas a estas problemáticas que nos van pasando. De alguna manera es como también arrancamos esta clase. Si bien teníamos temas para charlar que tenían que ver con las normativas, con todos estos tipos de conceptos también, para que los vayamos hablando, los vayamos viendo, ¿desde qué lugar empezamos? Empezamos desde el cambio climático. ¿Por qué? ¿Por qué salen todo este tipo de normativas? Porque hay un problema, ¿sí? Hay un conflicto. Entonces desde ahí es a donde sale. Y la escuela, ¿cómo trabaja, digamos, o qué hace la educación ambiental en la escuela para poder trabajar metodológicamente y pedagógicamente sobre esto que es, ¿no?, la problematización de los conflictos ambientales, y trabajar desde ahí su pedagogía? Bueno, puede conocer y problematizar, puede investigar y reflexionar acerca de diferentes casos que puedan aparecer en la zona, gestiona proyectos,
los genera, como este, por ejemplo, de arbolar. Propone esto de poner en cuestión diferentes cosas que tienen que ver, por ejemplo, poner en cuestión, podemos hablar sobre algún caso de la zona, por ejemplo, la recolección de residuos, que es algo que nos pasa en casi todos los municipios, ¿no? El tema de la recolección de residuos. Bueno, poner en cuestión, a ver, ¿cómo se recogen los residuos? ¿Qué se hace con los residuos orgánicos en nuestra ciudad? Bueno, esto, y principalmente impulsa la participación y provoca el diálogo. Porque también, no solamente esto que ya venimos hablando, no solamente tenemos que tener nosotros como docentes las respuestas, sino que muchas veces nosotros sí nos tenemos que previamente preguntar, racionalizar sobre la temática que vamos a trabajar, la tenemos que desmenuzar para el grupo de alumnos y alumnas que vamos a trabajar, pero también es importante que podamos generar un espacio de diálogo entre los chicos y chicas para que puedan de alguna manera sentirse parte, impulsar esa participación y que dialoguen sobre esas problemáticas, porque de esa manera se hacen parte, ¿sí? Por ahí, Maca, si querés, sintetizamos qué implicancias podría tener esto para la práctica en los proyectos áulicos, y así nos da tiempo de mostrarles el ejemplo que nosotros teníamos, Dale. porque va a estar relacionado con la consigna que tienen que trabajar para el final del proyecto, ¿no? Un poco, es decir, pensar, bueno, todo esto que estamos diciendo, ¿cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo concretamente lo pensamos una propuesta de educación ambiental en el aula? Si ambiente no es solamente el ambiente físico y biológico, sino que el ambiente implica a la sociedad y la naturaleza. Bueno, justamente integrando las áreas del currículum, las áreas que nosotros enseñamos en la escuela primaria, ¿sí? Relacionando ciencias naturales con ciencias sociales, con la lengua, con la matemática, con artes. Es decir, la idea es que la educación ambiental o las cuestiones de educación ambiental permitan transversalizar justamente el currículum. Es decir, que en este caso el mismo proyecto, que es el proyecto de Arbolar, permita poder, desde cada una de las disciplinas que nosotros enseñamos, generar una articulación para mirar lo que nos propone el proyecto. El proyecto está relacionado con la plantación de plantas nativas, ¿sí? Valga la redundancia, con la plantación de árboles nativos, ¿sí? Ahora, detrás hay como un problema, ¿no? El más global es el cambio climático global, pero otro quizás más cercano y relacionado al territorio es, bueno, pero ¿por qué por qué estamos plantando estos árboles o estas especies? ¿Por qué, digamos, antes no se ha valorado tanto a las especies nativas como porque las estamos valorando ahora, ¿sí? Un poco esos interrogantes están por detrás también de este proyecto, que llevan a valorar justamente a la flora nativa. Ahora, tenemos que pensar, y bueno, si yo tengo que trabajar con determinadas especies, ¿cómo lo abordo? Obviamente, pienso primero en que si estoy hablando de un árbol, de una planta, ahí no me sale el término, son las plantas en las que van a ser también por ahí los canteros, las aromáticas, nativas y también exóticas, o los árboles nativos. Quizá lo que primero se me viene a la mente es pensar en las condiciones que necesita ese organismo vivo para existir. Por lo tanto, lo miro desde las ciencias naturales, ¿sí? Pero desde la perspectiva de educación ambiental, nosotros los invitamos y las invitamos a que puedan pensar también desde otros lugares. Es decir, ¿por qué no pensar la cuestión del el arbolado o del monte nativo o de las especies nativas desde el arte? ¿Por qué no pensarlo desde la literatura? ¿Por qué no también acercar la matemática, ¿sí? En este proyecto, que obviamente lo podemos relacionar? Y eso obviamente no es que dejamos de pensar en los contenidos que tenemos que enseñar. O sea, tenemos en cuenta los contenidos de los diseños curriculares de primaria, los de inicial, ¿sí? Los tenemos presentes, pero con esos contenidos miramos este proyecto. Y así es como transversalizamos desde la educación ambiental,
¿sí? Las distintas áreas del currículo. Maca. Sí, ahí a ver si los puedo pasar directamente al documento para poder compartirles la presentación. Bueno, está igual en nuestras páginas, en la de Facebook, en la de Instagram, una propuesta que hicimos que tiene que ver con el monte nativo justamente. A ver si lo puedo copiar. Ahí está, y ahora lo comparto. Vos lo tenés ahí, Juan, porque acá me abre, pero sabes que no me abre el documento, me abre el portal, pero no me abre el documento de inicial. A ver, no, a ver si lo tengo en otro lado. Si no, Macarena, me lo pasás después y lo comparto en el grupo. Dale. Si no, lo Bueno, llegas a dale, encontrar como pero quieran. sí, tengo el video para mostrarles, que eso sí se los puedo mostrar, si no. ¿Les mostramos el video, te parece? Vale. Dale. Ya que está saliendo, pero no, ahí está, a ver. Ya no estaba tan canchera con las tecnologías. Hace rato que no hacía Zoom, pero bueno, ahí está. A ver. Avísenme si lo están viendo. ¿Ahora lo están viendo? Sí, ahí se ve. Bueno, les contamos un poquito. Esta es una propuesta que nosotros hicimos para nivel inicial en dos formatos. Un formato específicamente para docente de nivel inicial, que es un PDF, que es muy similar, pero tiene una secuencia didáctica diferente. Y este, que es un video que hicimos para que los docentes se los puedan mostrar directamente a los chicos o también a los chicos y chicas, o también sus familias. Es un video cortito, por ejemplo, que también lo que nos invita es, por ejemplo, a trabajar no solamente el documento formal, que también de ahí, por eso también le queríamos mostrar un poco esto, porque va a ser la propuesta de trabajo después también de finalización de este proyecto, que nos podemos animar a pensar otro tipo de propuestas o de presentación de las propuestas. Ahí le pongo Enter. ¿Se escucha bien? No, escuchar no se está escuchando. A Vale. ver. Pará. A ver. Quizás, Maca, cuando pones compartir pantalla tenés que activar abajo que dice sonido también. No sé si lo habrás activado. A ver ahora. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces se los voy a tener que pasar, porque no sé qué es el... Lo intenté lo más que pude, pero... Qué macana. Acá. A ver, Vas intento... contándoselo. Si no, en la Bueno. parte, cuando pones compartir pantalla, Sí. quizás tenés que darle clic abajo que dice compartir también sonido. ¿Querés probar de vuelta? O sea, ahí va, volver a compartir y te debe de decir una opción como compartir sonido. A ver si es eso. Mira, acá en sí dice que yo estoy compartiendo todo, pero... no, y no está... Lo vuelvo a poner como... ¿Tampoco? No.
Bueno, eso puedo hacer lo que me dice Juana y total son unos 2 minutitos que dura el video, se los voy contando. Bueno. Entonces, la presentación, ¿no? La presentación a poder trabajar con el monte nativo. Y realizamos diferentes momentos, como una primera actividad, más que nada, de poder que puedan realizar una maqueta del monte nativo, y eso, por ejemplo, abre el camino a que lo puedan... ¿Ustedes no lo escuchan? No. No, nada, bueno. No. Que puedan buscar diferentes elementos para hacerlo, que salgan a pasear en el barrio, que puedan en los alrededores de la escuela, que traigan conocimientos de la casa, qué árboles hay, qué animales hay en el monte, cómo construyen sus casas los animales, cómo cuidan a sus crías, cómo es la vida de esos animales ahí en el monte. Y poder mostrarle también a los niños y a las niñas este tipo de animales, ¿no? Que no solamente quede en que tal vez dijimos que o vimos, sino también mostrarles la fotografía y también contarles un poco cómo viven y la importancia que tiene la conservación de su hábitat, ¿no? Que es primordial eso también. Claro, porque ahí la consigna fue, bueno, tenemos el monte, pero ¿quiénes habitan el monte? Y ahí, digamos, en la historia que le presentamos ahí con un muñeco y un títere, era justamente, bueno, conocer un poco quiénes habitan el monte. Y a partir de ahí fue la segunda actividad, que era que pudieran modelar con arcilla esos otros habitantes del monte que se los fuimos presentando en imagen, que se lo íbamos contando, y bueno, y después ellos y ellas elegían qué animal, insecto querían modelar para ahí después nuevamente volver y habitar el monte, ¿sí? Volvían a llevar ese animalito modelado al monte. Y ahí realmente fue un momento en el que los nenes y las nenas se pusieron a trabajar un montón, empezaron a recordar las características que tenía cada uno de los animales, trataban entonces de poder ubicarlos en el monte porque entendían que ahí tenían que vivir y era importante que ese monte no esté vacío, que ese monte exista, que tenga la diversidad que lo hace ser, digamos, que mantiene su identidad, que lo hace ser quien es. Esta, por ejemplo, es una actividad que está pensada para inicial. Después hay actividades que están pensadas específicamente para... Hay otras propuestas que le vamos a pasar todo a Leandro para que las tenga. Propuestas que están pensadas específicamente para nivel primario y que también hablan de la importancia del monte nativo. Realmente en este último tiempo, todo lo que tiene que ver con la resignificación de lo nativo tiene una importancia, ha adquirido una importancia singular, y la verdad que estamos agradecidos y este proyecto habla de eso también. Yo lo que quería agregar, Maca, es, bueno, es que dentro de las otras actividades que le propusimos a las docentes, porque la actividad que nosotros pudimos realizar fue breve, es decir, invitarlos a pensar y a modelar estos animales en el monte, y bueno, y después les sugerimos otras actividades para que pudiesen abordarla desde las distintas, desde los distintos ámbitos de aprendizaje para el nivel inicial. Entonces les proponíamos, bueno, las lecturas de cuentos vinculados al monte. Había un cuento que había llegado por el Plan Nacional de Lectura, que se llama Receta para hacer un bosque, en donde, bueno, les proponíamos trabajar con ese cuento. También les proponíamos trabajar con el libro Mi Provincia para Pintar, que es un material didáctico que fue elaborado por el PEA, por el Programa de Educación Ambiental, y que está disponible para descargar, en donde aparecen las siluetas de animales y plantas nativas, y bueno, ahí tenía digamos, una posibilidad para también trabajarlo desde el arte. Eso a su vez
sugeríamos, se podría llegar a trabajar otras cuestiones vinculadas al arte, como representaciones, trabajar bueno con las siluetas. También los invitábamos a explorar otros materiales que son los mapas interactivos de ecorregiones, que se produjeron también en el programa de educación ambiental en el 2000, desde el 2009 hasta el 2011, que están disponibles ahí. Si ustedes entran en la página, están para descargar y para ser instalados en las compu, pero seguramente en la biblioteca de la escuela hay un CD de eso, porque se repartieron a todas las escuelas. Y bueno, esos mapas interactivos son re interesantes porque muestran, para la mayor parte de los animales, por ejemplo, los sonidos de los animales. Entonces eso habilita a trabajar con la cuestión sonora, ¿sí? Con las representaciones, además de las fichas científicas y con algunos otros datos de los animales y de las plantas. Bueno, y después lo que proponíamos es trabajar o acercar a esta cuestión de la pedagogía del conflicto ambiental, pensando en que, bueno, por ejemplo, si trabajamos con títeres y queremos proponer una situación problemática en donde determinados personajes quieren sacar el monte, pero otros personajes no quieren sacarlo. Bueno, un poco plantearlo desde ahí, de esta cuestión de conversar con niños y niñas, qué significado tiene pensar desde distintos lugares, ¿no? El valor del monte, porque después de haber vivido, trabajado, conocido todos los habitantes de este monte nativo, bueno, ¿qué pensamos después acerca de ese conflicto, ¿no? Un poco de ahí. Para primaria, obviamente, ampliamos las actividades y hacemos otras propuestas, pero siempre tratando de articular todas las áreas, ¿no? Proponiendo la lectura de obras literarias vinculadas a las especies nativas, también propuestas desde la educación artística, tanto de música como de las artes visuales. Hay un material que se produjo desde el programa de educación ambiental para trabajar la matemática relacionada a la cuestión de la biodiversidad, ¿sí? Y bueno, y las ciencias naturales es quizás donde tenemos mucho más elementos para trabajar. Estos materiales que yo les comentaba, que están disponibles y que también ahora, desde el año pasado y ahora, se han producido también otros materiales. Uno de ellos es Bienes Naturales de Entre Ríos, la biodiversidad. Ahí también hay muchísimo material vinculado a la flora nativa, y un capítulo exclusivo que aborda la flora nativa, ¿sí? Un poco esa era digamos, la propuesta, como para cerrar, digamos, de todo lo que dijimos. ¿Qué es lo que planteamos? Primero, que las problemáticas ambientales son problemáticas que nos atraviesan y nos interpelan como sociedad, ¿sí? Sea globalmente o sea localmente, hay problemáticas ambientales que depende por ahí de dónde nosotros habitemos y de lo que conozcamos, nos atraviesan más o en menor medida, ¿sí? Por otro lado, que la educación ambiental es un derecho, ¿sí? Y que como es un derecho, tenemos, en tanto docentes, tener que garantizar ese derecho a niños y a niñas, ¿sí? Tenemos que acercar el conocimiento tenemos que acercar la educación ambiental a los niños y a las niñas, a adolescentes y a jóvenes. Que el ambiente no es solamente ese ambiente físico y biológico que todos aprendimos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, e incluso en nuestros estudios de educación terciaria, en mi caso, ¿sí? Donde aprendimos que el ambiente por ahí era el ambiente biológico y el ambiente físico, sino que el ambiente, como nos contaba Macarena, es una construcción compleja y que tiene que ver con relaciones. ¿Con qué relación principal? La relación que hay entre la sociedad, entre una sociedad que está ubicada en un momento, en un lugar dado, con la naturaleza. Esa relación es el ambiente. ¿Cómo hago para abordarlo en el aula? Como el ambiente es complejo e implica las relaciones entre sociedad y naturaleza, tengo que abordarlo interdisciplinariamente, ¿sí? Tratar de abordarlo desde múltiples áreas y justamente desde ese marco decimos, se transversaliza la educación ambiental, ¿sí? Se aborda la educación ambiental teniendo en cuenta todas las áreas del conocimiento. Y en este sentido, es fundamental poder abordar la educación ambiental desde las ideas previas de los estudiantes, ¿sí? Es valiosísimo
poder partir de lo que niños y niñas saben acerca de eso que queremos trabajar. Como decía hoy Macarena. Bueno, ¿qué conocen acerca de las plantas nativas, de los árboles, ¿sí? de las hierbas nativas o exóticas? ¿Qué conocimientos hay en la comunidad, en sus familias acerca de eso? Eso es fundamental para poder, digamos, iniciar cualquier proyecto de educación ambiental. Partir de los saberes que tienen niñas y niñas. Niñas y niños, ¿sí? Bueno, un poco eso, y bueno, y recordarles que en la página del programa están todos estos recursos y algunos otros que, bueno, si por ahí no están, pueden haber llegado por ahí a la biblioteca de la escuela, como los de Enfocada tu mirada o los de Letra Verde, donde hay muchísimas obras literarias, ¿sí? Que pueden relacionar con las temáticas. Así que, bueno, me parece que era eso. Macarena, no sé, vos querías agregar algo más. Sí, estamos. Ahí termino de poner la presentación, pero creo que hemos cubierto todo el abanico, que era bastante amplio. Mil disculpas que si se volvía muy teórico, pero la verdad que todo eso era lo que formaba al módulo 1 y no queríamos dejar tampoco nada fuera. Así que bueno, toda esta presentación que viene incluido también los links con los diferentes materiales, se la pasamos a Leandro para que la tenga y para que la comparta. Sí, y por ahí decirles que, bueno, habíamos conversado con Leandro que, bueno, entre hoy y la semana que viene vamos a cerrar bien la consigna, pero un poco la consigna va en este sentido de lo que les planteábamos recién, en esto de que el proyecto que se genere a partir de la construcción de los canteros o la plantación de las especies nativas, esté atravesado un poco por el trabajo con todas las áreas, ¿no? En las aulas o en la institución. Un poco eso, le tenemos que terminar de dar la forma de esa consigna, conversarlo ahí en el equipo y intercambiar con también el equipo de Leandro y ya seguramente la clase que viene le vamos a estar acercando esa consigna. Que bueno, la consigna no va a ser mucho más de una planificación de clase en realidad, ¿no? Nada más es la planificación de clase justamente para esta clase especial que se va a generar mediante este proyecto. Así que bueno, aprovechen la consigna para planificar la clase y aprovechen la clase para pasar la consigna, digamos, viceversa. Así que no es nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias Macarena, muchísimas gracias Juan. Estuvo muy buena la presentación. Ahí se ve realmente que es un desafío la educación que viene, porque bueno, justamente es desafiante el mundo que viene tan complejo. Esa palabra complejo apareció mucho porque es así, digamos. Hay muchas aristas para tomarlo y por eso es la cuestión de la necesidad de la transdisciplina y también esa cuestión de que por eso está bueno lo de que haya un proyecto como Arbolar, de bajarlo a tierra, de bajar con una acción, de materializarlo de alguna forma. Así que bueno, en cada uno de los lugares esperamos prontamente ya definir la fecha de las plantaciones. Van a ser medidas paralelas al desarrollo de este curso, así que ya lo vamos a estar informando por el grupo. Si te parece, Juan o Macarena, les puedo agregar al grupo así por cualquier duda, consulta o compartir imágenes o Power, lo que sea, ya lo hacen directamente con ustedes. Y bueno, nos encontraríamos el jueves que viene para ya la otra parte de esta capacitación, que bueno, en ese caso va a tener que ver con el paisaje de nuestra zona, la evolución en el tiempo de ese paisaje, para justamente ver cuáles son los patrones que se vienen dando, qué cosas necesariamente deberíamos empezar a pensar en la manera de revertirlas para volvernos un territorio más sustentable, una sociedad más sustentable. Así que bueno, también un desafío en ese sentido. Así que bueno, muchísimas gracias. Si les parece, les voy a pedir a todas y a todos que prendan las cámaras y hacemos un saludo, así hacemos una publicación del encuentro. Así nosotros también tenemos que hacer una captura de... Ahí va, una captura. para nuestro... A la cuenta de 3 hacemos un saludito. Los que puedan dale, después nos pasás la... esa imagen, ¿querés, Leandro? Dale.
que puedan prender la cámara. Llegamos a 40, 0 hoy, así que Qué bueno. buenísimo. Muy bueno. Sí, un montón. De Sí, todos mucha lados, gente. sí. Y casi todos y todas hasta el final, así que muchísimas sí, sí. gracias. Hoy Sí, encima, post feriado largo, un lujo. Sí. Sí, la verdad que sí. Esperemos también que hayan visto el link que estuvimos publicando en donde hay que desarrollarla para la inscripción. Así que bueno. Sí. Bueno, las que prendan la cámara ahí, un saludito. Muchas gracias. Vamos a ver uno con este por la duda. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos entonces el jueves que viene. Dale. El link va a ser el Un mismo saludo que... grande, que tengan éxito. Adiós. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, chau, chau.